Perfecto. Cuando quieran. Bueno, alguien está chequeando que estamos saliendo bien desde su propio Facebook. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, la reunión, a mí me salió un cartel, la reunión se está grabando. Genial. Bueno, empezamos entonces. Perdón por la tardanza a todos, todas que están ahí atrás de la pantalla, ¿no? Bienvenides, bienvenidos a este ciclo que comenzamos hoy desde la Asociación de Graduadas y Graduados en Ciencias de la Educación. Hoy vamos a empezar este ciclo de charlas que denominamos bajo el título de, espérenme un minutito que lo abro, se me cerró todo con todos estos líos que tuvimos técnicos, pero bueno, ahí estoy abriendo para leer bien el título de este ciclo que comenzamos hoy. El sentido de armar este ciclo tiene que ver con, bueno, los acontecimientos de público conocimiento que estamos atravesando respecto al debate que se abrió, ahí está, perdón, ¿no? Disputas educativas en tiempos de pandemia, ¿no? A partir de lo que está ocurriendo en la pandemia, se abrió todo un debate respecto de la educación, vinculado más que nada a la presencialidad o no en las escuelas. El año pasado el debate estuvo más vinculado, ¿no?, a la cuestión de la educación virtual, de si tenía que ser o no educación virtual, y las y los pedagogos estábamos ahí un poco resistiéndonos a la virtualidad en términos de los negocios también que abre la posibilidad de la educación virtual, pero entendimos desde nuestro lugar, desde nuestra formación, que era la mejor estrategia de cuidado en una pandemia que lamentablemente nos contagiamos por la cercanía o el contacto entre personas. Y por primera vez en la historia, si me equivoco Adriana me corregirá, se cerraron todos o casi todos los sistemas educativos en el mundo, ¿no? Creo que en ese sentido también para nosotros y nosotras fue una novedad atractiva, ¿no? Así contradictoriamente, porque estamos viviendo algo que se dio por primera vez en la historia. Y en ese momento, claro, empezamos a tratar de pensar esta nueva etapa histórica con esta novedad. El 2021 nos encuentra con otro debate que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad o no. ¿Por qué nos encontramos con este debate? Y esta es una de las cuestiones que queremos traer al debate, ¿no? Porque el año pasado, como suele ocurrir normalmente, los sectores más conservadores, neoconservadores, neoliberales, utilizan, ¿no?, las coyunturas para acumular políticamente. Entonces, el año pasado eran defensores y defensoras a ultranza de la virtualidad, además, como dije antes, por el negocio que supone la educación virtual. Pero este año han cambiado su estrategia y han hecho de la educación presencial su caballito de batalla. Y qué mejor ejemplo que el último mes, y más que nada hoy, de acá en adelante, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha decidido en el peor momento de la pandemia abrir las escuelas y volver a la presencialidad, cuando existen un conjunto de estudios a nivel mundial que han demostrado que tanto las escuelas como también todo el movimiento que genera que niñas, niños y jóvenes vayan a las escuelas, aumenta la posibilidad de transmisión del virus y por ende de contagios. De hecho,
Desde que se ha vuelto a la presencialidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 3 de marzo, 15 días después de que se abrieron las escuelas, empezó la escalada de casos, ¿no?, que hoy nos encuentra en un récord esta semana. Entonces, desde nuestra especificidad de licenciados y licenciadas, graduadas y graduados en Ciencias de la Educación, queríamos poner en debate estas cuestiones desde una mirada pedagógica, ¿no? Porque además en todo este debate lo pedagógico ha quedado relegado y nada más se le está dando la dimensión que nosotros y nosotras también reivindicamos política a la educación, ¿no? Pero se la está utilizando políticamente con otros fines que no están vinculados al derecho a la educación en sí mismo, ¿no? 4 años de Macri a nivel nacional, casi 15 años de macrismo y larretismo a nivel de la ciudad, nos han demostrado que el derecho a la educación no es algo que les preocupe, y que esta defensa por la vuelta a la presencialidad a las escuelas, o esta muestra de preocupación por el derecho a la educación, no es más que un oportunismo político que lamentablemente lo que pone en riesgo es la vida de muchos y muchas argentinos y argentinas. Así que bueno, esto es lo que nos decidió armar este ciclo de charlas, que hoy empieza con una gran invitada que es Adriana Puigros, graduada en Ciencias de la Educación, docente, profesora de la UBA, de la UNIPE, y asesora presidencial. También van a estar con nosotros y nosotras Pablo Imen y Claudia Figari, que son integrantes de la comisión directiva de ACSE. Pablo también es docente de la Universidad Nacional de Luján, de la UBA, y es vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación. Y Claudia es la directora del CEIL CONICET, profesora en la UBA y también profesora en la UNI. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, y empezamos con Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes. Así que bueno, vamos a conversar un rato, digamos, tratando de reflexionar, ¿no? Porque, digamos, se han dicho tantas cosas y hay una lluvia de opiniones, de enunciados contradictorios, etcétera, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar por algo justamente que mencionaba Cintia recién, y es el tema del derecho a la educación, ¿no? Es decir, partiendo de lo siguiente, partiendo de que esta pandemia, que efectivamente es la primer, ojalá sea el último momento de la historia en que se produce una pandemia mundial, ¿no es cierto? Que obviamente tiene mucha vinculación con la globalización y la naturaleza de esta epidemia, ¿sí? Su carácter pandémico y globalizado, la forma como, digamos, como ha sido tomada, atendida por diversos países, también muestra la forma que ha tomado la globalización hegemonizada por este capitalismo salvaje, este capitalismo de las plataformas controladas por las grandes corporaciones, etc., ¿no? Entonces, a mí me parece que esta, digamos, la, la pandemia ha puesto a la vista muchas cuestiones, y creo que la más importante de todas ellas es una cuestión que tiene que ver justamente con el derecho, porque creo que lo que nos lo muestra el virus, ¿sí? El coronavirus nos ha mostrado a todos, es decir, que en realidad todos formamos parte del género humano: blancos, negros, chinos, californianos, gordos, flacos, personas de cualquier género, todos formamos parte del género humano. Y esto no es poco, es decir, ustedes pedagogos, muchísimos
la mayoría de los que deben estar deben ser pedagogos, pero los demás también, deben recordar, ¿sí?, la famosa polémica de los justos títulos, allá por el siglo XVI, ¿sí?, donde se discutía si los aborígenes latinoamericanos eran humanos. Eh, Pasaron muchos siglos, y sin embargo, la pandemia nos pone delante, de una realidad que es la inhumanidad, la condición inhumana en la cual vive en gran parte de los pobladores de la Tierra. Entonces, este es un primer punto que me gustaría, ¿sí?, vincularlo con el derecho a la educación, porque eh, uno desde una postura, todos los que estamos en una postura al menos democrática, ¿sí?, eh, decimos, todos tenemos derecho a la educación. Que no todos tenemos derecho a la educación. Claro, cuando aparece de manera brutal esa postura, cuando aparece una gobernadora, ahora ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diciendo que en realidad, sí, frase famosa, la voy a repetir, ¿no es cierto?, que, o parecido a esta, que es decir, no todos, ¿para qué vamos a hacer universidades si los pobres nunca llegan a la universidad? O cuando un expresidente de la Nación, siendo presidente, dice los que caen en la escuela pública, ¿no? Bueno, esto, todos lo conocemos ya todo eso de memoria, pero eso es realmente una convicción profunda, hay que tener en claro que tienen una convicción profunda, ¿sí?, acerca de que no todos tenemos el derecho a la misma educación. Y que, en el fondo, sí, su concepción es la de dividir instrucción de educación vieja, polémica, antiquísima polémica de los pedagogos, pero en donde se trata, en todo caso, en el vocabulario del conservadurismo, de este liberalismo neoliberal, etcétera, ¿sí? Eh, pongo nota al pie que no es el liberalismo de Sarmiento, ese es otro, merece otra discusión, es distinto. Entonces, desde esas posturas, sí, la educación no es para todos. Hay que tener ciertos méritos, ¿no? Ciertos méritos que, según algunos, son innatos, tienen raíz biológica, según otros, bueno, desde los viejos positivistas ya decían que en todo caso, sí, en todo caso, aquello que no diferencia de la biología, diferencia desde condiciones sociales, pero diferencia en cuanto al derecho. Y muy brevemente, a mí me gusta detenerme en algunas cuestiones legales, porque en general leemos poco la Constitución, leemos poco las leyes y conocemos poco nuestros derechos y por lo tanto nuestros deberes, ¿no? Entonces, yo quiero recordar que la Constitución del 53, en su artículo 14, establece el derecho a enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, con lo cual deja abierto, ¿sí?, la interpretación acerca del derecho de enseñar y aprender. La Constitución de 1949, en el artículo 37, sustituye la palabra libertades por la palabra derechos. Y acá, este es un punto muy importante, porque establece los derechos de los trabajadores, de la ancianidad, de la cultura y de la educación. Y aparece, por primera vez legislada la educación como derecho. Ahora, este punto, ¿sí?, de confrontar derecho con libertades, ¿sí?, es un punto realmente como para detenerse y pensarlo, sobre todo por la interpretación del término libertad que hace esta derecha, ¿sí?, que mencionaba recién. ¿Cómo se entiende la libertad vinculada con la educación? Desde una posición neoliberal. Entonces, en ese sentido, bien sabemos que la idea es que la libertad del individuo es absoluta, donde hay una interpretación, una reinterpretación del concepto iluminista y luego moderno de libertad. Es decir, cuando uno se remite a Rousseau, encuentra que realmente
el Emilio después necesita, ¿sí? El Emilio necesita del contrato social. Es decir, que la adolescencia del Emilio es una adolescencia con ley, con límites, ¿sí? No es una adolescencia libertaria. Y en cambio, desde el punto de vista neoliberal, es decir, la educación se vincula con una libertad entendida de manera absoluta, entendida como una libertad que no tiene ninguna necesidad de respetar el derecho del otro. Por eso se puede decir fácilmente, es decir, como le planteó Macri al presidente Alberto Fernández, ¿sí? Que se mueran todos los que se tienen que morir. La libertad es libre, que pase lo que sea, no tenemos responsabilidad alguna. Desde otro punto de vista, ¿sí? La libertad no es incompatible con el derecho, sino que todo lo contrario, que la libertad es posible, ¿sí? Para todos en la medida en que acordemos, ¿sí? Que hay derechos, que todos tenemos derechos, que el derecho es universal, que si es universal, no es derecho, el derecho a la educación, sino y no para todos. Si solo algunos pueden llegar a la universidad y no todos, deja de ser el derecho para todos. Entonces, es decir, para terminar con las citas constitucionales, voy a decir que la Constitución de 1994 no nombra a la educación como derecho, ¿sí? Y eso fue una gran discusión en la cual el socialismo, el Frente Grande, es decir, el conjunto de, de fuerzas que estaban en el frepaso, y algunos sectores radicales que todavía existían, ahora ahí se los cuenta con los dedos de la mano, es decir, tuvimos en conjunto una postura por la cual defendíamos a la educación como derecho. Y que fue una alianza entre la derecha radical ya existente con el macrismo, con presencia del representante del Banco Mundial en Santa Fe, en la Constituyente, quienes, ¿sí? Es decir, a último momento presentaron otra moción y quitaron la noción de derechos de la Constitución del 94. Y en cambio, quedó establecido allí eso conseguimos, pero lo que hicieron fue agregarle otra palabra, que es la palabra equidad, de manera que se pudiera interpretar que la gratuidad debe ser equitativamente distribuida. Bueno, es lo mismo que ocurre con las vacunas, ¿sí? Es decir, los países ricos que han acumulado vacunas, y que muchos de ellos acumulado vacunas que producían otros, y acumulado a costa de los países pobres, tienen esa idea, tienen la idea de que el derecho debe ser, el derecho a la salud debe ser equitativamente aplicado. Ahora, voy al tema planteado como título de este panel, y que tiene que ver con presencialidad y virtualidad. Es decir, los pedagogos, sino que todos sabemos, todos acordamos, todos aquellos que no tenemos intereses mercantiles específicos, en ese sentido acordamos que la presencia del docente, el alumno con su grupo, los chicos participando con sus amigos, que todo esto, eso es la situación ideal, es la situación que todos queremos, es la situación que todos creemos que es necesario conquistar. Ahora, para decirlo con todas las palabras, para poder enseñar y para poder aprender hay una primera condición que es estar vivos, ¿no? La segunda es estar sanos, estar en condiciones de salud. Esto antecede. Entonces nosotros, efectivamente, como decía Cintia, que estamos en contra de que las corporaciones hegemonicen la educación mediante la virtualidad y como fuere, mediante la virtualidad, mediante la compra de cadenas de
de escuelas, estamos en contra, porque creemos que la educación debe ser, en primer lugar, pública, que el Estado tiene que ser tiene que ser quien tenga la responsabilidad principal en la educación. Tanto en el proveer educación pública y financiarla, como en supervisar y controlar la educación privada. Lo queremos profundamente y que la educación debe ser presencial. Ahora, también somos razonables, ¿no? Y queremos, por un lado, que la educación presencial, ¿sí? Debe, ahí seguramente tenemos una deuda nosotros, nos atrasamos en cuanto a incorporar nuevos soportes, que tenemos que incorporar nuevos soportes, ¿sí? Es decir, debemos incorporar soportes tecnológicos, debemos incorporar el conjunto de la tecnología, sin por eso perder la conducción presencial, pero también somos razonables y sabemos que en un momento de pandemia, en un momento como este, ¿sí? Se puede hacer el esfuerzo como para que la educación sea virtual, como para que llegue a través de material impreso. Cuando se publicaron cuadernillos, ¿sí? Funcionaron muy bien, sobre todo para los sectores donde no hay conectividad, ¿sí? Muchas provincias también, no solamente ha habido cuadernillos de la Nación, sino de muchas provincias. Entonces, a ver, de lo que se trata es de cómo se sustituye provisoriamente y mientras estemos en esta situación, cómo se sustituye la presencialidad por una educación mediante otros medios. ¿Y cómo hacemos para ser nosotros? Y cuando digo nosotros docentes, nosotros educación pública, nosotros nación, nosotros gobierno, nosotros Estado, nosotros nación, para, ¿sí?, ser los principales proveedores de educación virtual cuando está a nuestro cargo, cuando tenemos que usarla, cuando tenemos que salvar vidas. Y en ese sentido es que necesitamos, es muy urgente, que se siga adelante ARSAT, que se siga adelante con el despliegue de la fibra óptica, que se vuelva a poner en marcha, ¿sí?, una nueva etapa del programa Conectar Igualdad, ¿sí?, que recordemos, se hace 5 años y pico, cuando asumió Macri, no lo hubiera cortado. Hoy, casi la totalidad de los docentes y de los alumnos en la Argentina estaría conectado. Basta con con hacer una proyección de 5 o 6 años de los números que se manejaron hasta el 2015. Con lo cual, digamos, a mí me parece que nosotros tenemos que reflexionar mucho acerca de cuáles son los medios a nuestro alcance, cuáles son los que tenemos que fomentar para garantizar el derecho a la educación. Este es un primer punto. Un segundo punto que también quiero mencionar, porque es uno de los caballitos de batalla de la derecha, que es la idea, de pronto tienen la idea de que si se pierde 1 hora de clase presencial, dijo el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, se pierde 1 hora de trabajo presencial. He escuchado decir que es una tragedia, he escuchado decir que es una tragedia lo que va a ocurrir con los chicos argentinos, ¿sí?, con las profesiones. Bueno, en primer lugar, el mundo entero, lo dijo Cintia hace un rato, o sea, nunca en la historia ha habido tantos países que suspendieron la actividad presencial. En todo caso, pensemos en lo que le está pasando a la humanidad. Y por otra parte, ¿cuál es el apuro? Bueno, hay una corriente de pensamiento que se llama aceleracionismo. Hay pensadores ingleses, franceses, alemanes, sobre todo europeos, que trabajan en esa corriente. Hay un aceleracionismo de derecha y un aceleracionismo de izquierda. ¿Sí? El aceleracionismo de derecha, la necesidad de que vayan para adelante, es un neodarwinismo
que plantea el acelerar todos los procesos, en particular los procesos educativos, y que vayan quedando atrás, los que vayan quedando, para que quede lo mejor de la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿es una carrera la que queremos jugar? ¿Creemos que si jugamos una carrera, además, vamos a estar en condiciones de ganar esa carrera? O en todo caso, tenemos que tranquilizarnos, ¿sí? Tenemos que apoyar las políticas, ¿no?, que llevan adelante la reconstrucción nacional, ¿no? Y en ese marco, educar a las generaciones jóvenes. Educar pensando, ¿no?, en esta Argentina ¿sí?, que va arrancando en la medida, ¿sí?, en que estimulemos en lo que a nosotros nos toca, que estimulemos la educación de los más chicos, que estimulemos la educación de la primera infancia, hasta la educación, la formación profesional, la formación universitaria, en la medida en que con mucha confianza, ¿m?, sostengamos nuestra postura, en el sentido de que nosotros somos educadores y la condición de nuestra identidad es creer en el futuro, que hay futuro. Es condición de ser educadores, ¿m?, el desechar las teorías del fin de la historia. Es decir, desecharlas desde la política y desecharlas desde la pedagogía. Desecharlas creyendo realmente, que la educación produce cambios, creyendo realmente que no hay un destino prefijado, que estamos ante enormes peligros y probablemente en uno de los momentos más peligrosos para la sobrevivencia. Pero precisamente por eso es que se nos presenta el futuro, ¿sí?, o bien como un destino, o bien como un programa posible, o bien como un programa. Entonces, preguntarnos mucho, ¿cuál es nuestro programa? ¿Es nuestro programa un programa meritocrático? ¿Es la meritocracia el eje de nuestro programa? ¿O es el eje de nuestro programa el derecho, la universalidad del derecho a la educación? Que el derecho a educación es también derecho a la vida. Y ahí es donde de nuevo, ya estoy sobre la hora, entonces voy a ir terminando, quiero subrayar, es decir, la gravedad de lo que está ocurriendo, sobre todo lo que está ocurriendo en escuelas privadas que tienen toda la capacidad como para instalar o utilizar el sistema virtual que ya tienen instalado y utilizarlo como para, en esta ciudad, en la ciudad de Córdoba, ¿sí?, en varias otras ciudades importantes, en lugar de utilizar ese sistema y ofrecerle a la escuela pública más pobre, que está a 3 cuadras, ofrecerle colaborar con el sistema virtual. Y en lugar de eso, ¿sí?, se han encerrado, no lo utilizan y han obligado a los chicos a la presencialidad de acuerdo a las directivas del gobierno de esta ciudad y del gobierno de la ciudad de Córdoba también, ¿no? Entonces, y de otras ciudades del país. Entonces, realmente, lo que educar es cuidar la vida. Y que hay muchas formas de educar, y nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento, es decir, en toda nuestra imaginación, justamente en la conformación de modalidades educativas por las cuales se pueda educar siempre, en todo momento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, siempre un placer y un gran aprendizaje escucharte. Bueno, ahora va a compartir con nosotros y nosotras su intervención Claudia Figaro. Clau. Está silenciada, Clau. Hola, hola. Sí.
decirles que, bueno, que es un enorme, enorme placer poder estar compartiendo este espacio. Eh, Recuperar, bueno, un placer escucharla, Adriana, sin lugar a dudas, pero otra cosa también, el compromiso de la Asociación de Graduados y de Graduadas, ¿no?, en Ciencias de la Educación, en pos de ese derecho universal a la educación pública. Y además, y como dice el título de este encuentro, a levantar la voz respecto a las situaciones de extrema, podríamos decir, perversión, crueldad directamente, perversión, respecto a lo que está aconteciendo en distintas ciudades del país. Yo me voy a referir a 4 aspectos. Primer elemento, una pandemia como nunca a nivel global. Es verdad, no ha sido en la historia la única pandemia. Sin lugar a dudas, hubo otras. No obstante, sí decir que las características de este capitalismo global, voraz, donde el neoliberalismo y su ala conservadora se articulan estratégicamente justamente para mostrar su hilacha en su voracidad por profundizar las desigualdades estructurales en el plano económico, educativo, social, cultural, en el mundo entero. Millones, millones de hambrientos, las hambrunas. No hay nadie que se quede exento de estas situaciones que recrudecen la desigualdad. Y hoy día América Latina toda es el epicentro de una pandemia que nos deja realmente sin aliento, que nos ubica en un horror, digamos, cuando escuchamos los números o nos conectamos por Zoom, seguimos nuestras actividades, pero encontramos y sabemos que un compañero, una compañera se han enfermado, se han contagiado, y situaciones obviamente de fallecimiento. Esta situación, por demás, es excepcional y no está exenta, primer elemento, de una pandemia en un orden global que ha levantado la bandera a principios de los años, a fines del milenio, perdón, y principios del nuevo milenio, por un pacto global con recomendaciones a las grandes corporaciones cuando predicaban el discurso del resguardo de los derechos humanos, del no al trabajo infantil, del cuidado por el medio ambiente y sobre todo, cito textual, por darle un rostro más humano al capitalismo. ¿Es posible darle un rostro más humano al capitalismo? Entonces, creemos que no, creemos que hubieron un conjunto de estrategias que articularon estratégicamente las formas de la acumulación con variedad de formas de legitimación social. Y en esto ningún campo estuvo exento. Quiero decir, si pensamos el escenario económico, el escenario laboral, sociolaboral, el escenario de la educación. El neoliberalismo recrudeció en los últimos 20 años, digamos, y hablo del orden planetario, ¿no?, con la fortaleza, digamos, de las nuevas derechas, las variadas formas de la rendición de cuentas, de la productividad, ¿no?, del llamado accountability, de esta idea, digamos, de que todo es medible, ¿no?, del productivismo resultadista, la evaluación permanente, digamos, y la educación no estuvo exento de esto, no estuvo exento. Frente a la pandemia, ese capitalismo supuestamente humanizante mostró la hilacha, quiero decir, toda la batería de estrategias para la legitimación social y para la hegemonía de las grandes corporaciones ha puesto en evidencia que realmente es imposible pensar en un rostro humano del capitalismo, que en realidad a lo sumo lo que podemos hacer es reificar las formas de opresión, ¿no es cierto?, para la clase trabajadora. Y en este sentido entonces decimos que acá hay un asalto y una digamos, dislocación en términos de máxima crudeza, ¿no es cierto? Hoy la guerra de las vacunas, de las grandes corporaciones de laboratorios y el terrorismo sanitario, sí voy a hablar de terrorismo sanitario, una salud pública hackeada,
una educación hackeada, una ciencia hackeada. Y aquí entonces plantear que este es un problema de todos y de todas. Desde nosotros como pedagogos y pedagogas nos vamos a centrar, yo particularmente en esta exposición, en la cuestión de la educación centralmente, pero me voy a referir también a las condiciones de trabajo docente. Por un lado, quisiera referirme, partiendo de esta situación que no es contextual, digamos, convengamos. El contexto está en el texto, digamos, en la textualidad y en la trama, ¿no es cierto?, que se teje hoy en la escena educativa, que es una escena de muerte. Vamos a decirlo con todas las letras, digamos. Es decir, los infectados, los fallecidos, muchos docentes fallecidos, jóvenes en edades, digamos, tempranas, en terapias intensivas, infectados. Tenemos que levantar la voz sobre esto. No podemos callarnos sobre esta situación que realmente es una situación, digamos, que ubica a la educación y a la salud en falsos dilemas. Yo diría, hay una situación dilemática, digamos, que tenemos que salir justamente con la acción política, la acción gremial, pero tenemos que salir también discutiendo, decir, señores, la educación, claro que es política, y también la política implica una dimensión pedagógica, como ya lo diría nuestro gran maestro Freire, ¿no es cierto? Yo diría, estas falsas dicotomías, ya entrando en esta idea de la educación en tiempos de pandemia, después me voy a referir a esta idea de cómo enseñar y aprender, y finalmente al trabajo docente, a las condiciones de trabajo docente. Márquenme por favor los tiempos, digamos, no me quiero extender. Falsas dicotomías, salud o educación, salud o economía, virtualidad versus presencialidad, responsabilidad individual versus responsabilidad colectiva. La importancia de una política de Estado en resguardo de la salud colectiva y pública, y en resguardo al derecho de la educación. Y en resguardo también de los miles, y ahora me voy a referir a Argentina para no hablar del mundo en su conjunto, pero de Argentina, de los miles y miles de marginados, vulnerados, que realmente viven al día, el crecimiento de la informalidad. Y en este sentido diré, el fortalecimiento de diferentes recursos, de hecho se están realizando programas importantes en este sentido, pero hay que fortalecerlos. ¿Por qué? Porque las restricciones, como dicen muchos infectólogos, epidemiólogos, intensivistas, lamentablemente no bajan. Y hoy abrimos de vuelta. Yo realmente me preocupa mucho. Si había algún efecto a develar en esta semana, el punto de la apertura nuevamente genera, bueno, una suerte de compensación. Casi es de sentido común lo que estoy diciendo. Con lo cual, el problema es decir, hay falsas dicotomías que están circulando desde el discurso oficial, perdón, no oficial, desde el discurso oficial en Cava y en varias otras provincias, donde hacen una bandera, como ya dijo Adriana y Cintia antes, de la presencialidad, ¿no es cierto? Como una cuestión política, ¿no es cierto? Es decir, o tenemos presencialidad o no los tenemos. No podemos entender cómo hubieron 3 días donde en el caso de Cava, en Ciudad de Buenos Aires, los niños, niñas, jóvenes, tampoco tuvieron educación virtual, digamos, porque realmente es absolutamente contradictorio incluso con aquel discurso que predica la importancia supuesta de la educación, cuando en realidad sabemos que ha habido un enorme desfinanciamiento de la educación. Y como decía Adriana, ¿no? Esto de qué significa caer en la educación pública, ¿sí?
como si fuera un desmedro, una situación de segunda alternativa, ¿no? ¿Qué es esto? Que cerremos las universidades, total, los pobres no llegan. Estos dos elementos como mitificaciones que circulan y generan representaciones y un imaginario social que se va fortaleciendo, ¿no es cierto? Y se va replicando y va formando un sentido común y va forjando subjetividades bueno, y forjando una opinión pública que hace repetir y repetir y repetir que por qué los niños y niñas no van a las escuelas si allí no se contagian, cuando sabemos perfectamente que es una situación de máxima excepcionalidad. Ningún pedagogo diría que es mejor la virtualidad plena que la presencialidad, y ya lo ha dicho Cintia y Adriana. No obstante, frente a la vida, y recordaba ese bello tango de Ladia Blasquez, cuando algo decía Adriana, es decir, honrar la vida. Honremos la vida. Sin honrar la vida, no tenemos nada. Es decir, en principio, la vida y la educación es vida. Y la educación, sabemos los pedagogos y pedagogas, puede generarse, puede realizarse bajo diferentes formatos. Esos formatos, es verdad, implican un trabajo a fondo, implica, y Adriana dijo algo sobre esto, una preparación previa, implica formación docente, es decir, implica no replicar la presencialidad, digamos, ¿no es cierto?, en la virtualidad. La virtualidad exige un trabajo vinculado entre una educación sincrónica y asincrónica. Y resulta ser que la sincronía implica producción de materiales, tanto como la educación a distancia, ¿no es cierto?, como mencionaba Adriana, con cuadernillos que pueden llegar a todo el país, digamos, y ahí está, porque está el tema de la conectividad y la discontinuidad del programa Conectar Igualdad. Pero lo que quiero decir que el trabajo virtual y la virtualidad no es moco de pavo. Ha implicado para los docentes y las docentes, a quien vaya, un enorme reconocimiento, tanto también como para los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no es cierto?, que están en la línea de trinchera, pero los docentes están en la línea de trinchera, porque la educación virtual implica una complejidad increíble. Es decir, el que piense que la virtualidad es solamente un Zoom y simplemente duplicar la presencialidad en la virtualidad, se equivoca. Es más, nosotros tenemos toda una especialidad que tiene que ver con justamente cómo producir materiales atractivos que permitan en el juego sincrónico y asincrónico poder educar. Otra cosa que yo quisiera plantear y volver a la pregunta, y como diría Freire, a una pedagogía de la pregunta. Es decir, ¿para qué educamos? ¿En qué educamos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué aprendemos? Son preguntas básicas, porque la presencialidad no me asegura para nada que realmente todo lo que nos acontece en nuestras vidas, en los proyectos de vida, en las experiencias de vida, en las situaciones extremas que muchas familias, muchos niños, niñas jóvenes están transitando, y la realización de una crítica social, y el cómo el pensamiento transformador realmente se hace contenido, se recontextualiza en planes, en programas de contingencia, en términos de los contenidos a ser enseñados. La presencialidad no me garantiza necesariamente que yo realice una crítica social y que incluso aproveche entre comillas lo digo, toda esta realidad que estamos atravesando para ser reflexionada, para ser pensada, para ser desnaturalizada y someterla a la crítica. Hay muchos elementos que atraviesan esa realidad y que, pues, habría que pensar, ¿no es cierto?, cómo, de alguna manera, elementos como interpelar la propia pandemia, ¿no es cierto?, preguntar por las experiencias de vida que estamos atravesando, interpretar sobre la propia escolaridad, sobre las propias trayectorias educativas. Quiero decir,
no podemos hacer de cuenta que no sucede nada. Y como decía Adriana también en libros de hace, digamos, creo que varios años, muchos años, ¿no? Pero ese currículum, digamos, se despliega, esos procesos educativos se despliegan en las aulas, pero también en múltiples espacios, digamos, ¿no? En los recreos, en la cotidianidad, es decir, no tenemos esos recreos, no tenemos esas aulas, pero también tenemos múltiples recursos para justamente poder, digamos, reflexionar respecto a cómo educamos. ¿Se puede educar en la virtualidad? Sí, se puede educar en la virtualidad. El tema es que tenemos que pensar qué contenidos, ¿eh? ¿Cómo enseñamos? Y ahí hay un problema, sí creo yo, de formación a veces, de formación docente y de los recursos que tienen los docentes para desarrollar tamaña tarea, digamos. Esto es un trabajo importante que se desarrolla en la virtualidad. Yo no despreciaría esto, parece que la virtualidad no pasa, no es enseñanza, no existe, ¿no? Entonces yo diría, educamos en la presencialidad y también podemos educar en la virtualidad. Es lo mejor, es lo que nos toca, si no es la vida, si no es la no vida, digamos, ¿no? Yo quisiera referirme, por último, a recuperar esta idea de las condiciones de trabajo de los docentes, digamos. A mí me preocupa mucho esta idea también de la virtualidad, que tiene estas características, obviamente, en el trabajo docente, y está atravesado por lo que es el trabajo remoto, ¿no es cierto? Un trabajo remoto que implica intensificación, disponibilidad, precarización de las condiciones de trabajo, y una problemática salarial por demás demorada, ¿no es cierto? Además de, obviamente, todos los recursos, es decir, los medios de producción los pone la clase obrera. Quiero decir, múltiples actividades que hacen trabajo remoto, están en esta situación. Los docentes no están al margen. Con lo cual, la pregunta es, ¿hasta dónde y hasta cuándo se jerarquiza la producción de materiales que se realizan vía virtual? Y yo lo que diría que hace poco tiempo se sancionó la ley de teletrabajo para el sector privado, ¿no? No está todavía reglamentada, hay muchos baches. Pero en realidad, en el trabajo docente, es también un problema importante, además de los recursos de conectividad, de computadoras, problema de formación docente y de los recursos pedagógicos para producir materiales. Este es un trabajo que hay que valorizarlo. Y en este sentido, entonces, también pensar que las condiciones en el trabajo remoto no son sencillas para nadie, digamos. Iremos hacia un sistema mixto, el Zoom existía hace ya un tiempo, mucho tiempo, pero obviamente no lo usábamos, ¿no es cierto? En un momento se usó el Skype un poco más, pero ahora obviamente se ha divulgado como otros sistemas. Yo diría que lamentablemente esta pandemia no nos va a dejar indemnes, nos va a dejar lesionados, ¿no es cierto?, en múltiples espacios. Y yo diría que la pandemia y a los docentes y a las docentes en la educación justamente no desarme los colectivos de trabajadores y trabajadoras, porque la lucha y la organización existe. Y existe también a través de medios virtuales. Se hacen asambleas por medios virtuales. Entonces, así como está esa voracidad capitalista que la vemos en esta falsa dicotomía de la salud versus la educación, o la salud versus la economía y la guerra de vacunas, o la educación virtual versus la educación presencial, también está la lucha, también está la organización y también está la resistencia.
la importancia de sostener los colectivos de trabajadores, los vínculos, esos que se anudan y que se tejen en los lugares de trabajo y que lamentablemente, obviamente, no podemos estar en la presencialidad, pero no obstante que no nos lesionen esos vínculos. Yo creo que muchas instancias de este tipo permiten recomponer esos lazos que de alguna manera están, pero hay que actualizarlos permanentemente, en pos de la lucha y la organización, y no de la masacre. Y levantar la voz cuando en realidad se están provocando masacres, en pos de una presencialidad que simplemente se plantea desde un discurso oficial, local, a partir de una educación descentralizada, como bien hoy decía Cintia en un artículo, que permite disponer a cada jurisdicción qué es lo que hace y a cómo lo hace. Entonces yo diría, señores, el tema de la presencialidad hoy día es muerte. Honremos la vida. Bueno, me despido con esto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, gracias Clau. Aprovecho en nombre de toda la comisión directiva de Access a mandarle un abrazo a todas las y los compañeros docentes que están ahí en la trinchera poniendo el cuerpo, resistiendo. Nos solidarizamos con el paro de hoy también, convocado en varias ciudades y provincias. Y bueno, un poco también la idea de estas charlas tiene que ver con poder generar espacios de reflexión junto a las y los docentes en estos tiempos tan difíciles. Bueno, pasamos a Pablo. Espero que puedas hablar, aunque Independiente vaya perdiendo, pero bueno, todo tuyo ahora. Está silenciado, Pablo. Vengo de una tradición que no se rinde nunca, ¿no? Entonces, y tengo entendido que el partido no finalizó, así que me meto en el tema que nos convoca. Me parece muy interesante y muy complementarios los aportes de Adriana y de Claudia, y yo un poco había pensado en mi intervención, podría ponerle como título algo así como el tránsito de la pandemia a la pospandemia en clave de la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Porque Adriana recuperó con mucha claridad cómo los debates del presente se remontan a una historia muy larga en torno a cómo concebimos o cómo conciben las clases, los grupos y los intereses antagónicos de la educación. Y Claudia, que digo, pasó muy por encima, porque son intervenciones cortas, una serie de afirmaciones sumamente fértiles y necesarias para discutir. Y a mí me parecía que yo, en general coincidiendo, tal vez planteé algún matiz, empiezo con un matiz con Cintia, porque si no es muy aburrido tanta dulzura, sobre que el tema de la virtualidad responde solo a una estrategia del cuidado, ¿no? Sino que nos interpela para pensar un proyecto pedagógico donde la virtualidad debe tener un lugar en un marco de época que no solamente se caracteriza por la pandemia planetaria, sino por la cuarta revolución industrial, fenómeno que va a transformar radicalmente la vida colectiva y donde se va a introducir de una manera inédita la tecnología. Por eso a mí me parece importante, en todo caso, recuperar la reflexión en el marco de una disputa de época. Digo, primero más global acerca de cómo va a ser el mundo que siga la pandemia, ¿no? Y ahí está todo en discusión. Digo, como yo pertenezco al campo del cooperativismo, la economía popular está discutiendo con la economía neoliberal cómo se va a organizar la producción, distribución y apropiación del trabajo humano, ¿no? Y ahí entonces asumo que en este contexto de agudización que describió muy bien Claudia, del neoliberalismo, ¿no? Yo acá recordaba un informe de Oxfam del 19, antes de la pandemia, que decía que las 2.153 fortunas individuales más ricas del mundo tenían la misma riqueza que
4.600 millones de personas. Y la pandemia no hizo más que empeorar esa distribución escandalosa de la riqueza y de la pobreza, que hay que analizarlas relacionadamente. Y entonces, bueno, a mí me parecía importante señalar, digo, decir, bueno, estamos en un momento, en un verdadero cambio de época, cuyo final no está escrito, igual que el partido de Independiente y Colón. Entonces, justamente lo que analizan distintos intelectuales y militantes es, nada va a volver a ser igual, y la discusión es cómo va a ser el después de esta pandemia. Por eso me parece que el debate tiene que, por supuesto, darle una gran importancia a las urgencias del presente, pero sin perder de vista la perspectiva de la educación que queremos, ¿no? Y entonces, en ese marco, señalar 2 o 3 cosas, en todo caso, para abrir el debate, en parte porque ya fue dicho, hay unos debates así, o unos dilemas, que como también dijeron Adriana y Claudia, que tal vez nos desvían para mí de esta discusión estratégica, que es cómo va a ser la educación después de la pandemia, en cada nivel y como proyecto político, educativo y pedagógico, e incluso didáctico. Hay una paradoja muy fuerte, que es la del neoliberalismo de Larreta, defendiendo, como él dijo de manera brutal, para nosotros es de vida o muerte el regreso a las clases presenciales, ¿no? Entonces, él es la expresión de un proyecto civilizatorio y también educativo que está proponiendo la educación en el hogar, que está proponiendo la virtualización educativa, que está proponiendo los grandes negocios a través de la virtualidad, que ha recortado el presupuesto educativo, que ha recortado el presupuesto para la educación virtual, y entonces estamos en la gran paradoja de que la derecha, que propicia la educación en el hogar por vía de la virtualidad, e incluso en la política concreta de la Ciudad de Buenos Aires, secundaria del futuro, prevé un 70% del tiempo escolar en la casa, que defienda la educación presencial. Pero eso nos permite también volver a pensar, nosotros el año pasado discutimos si virtual sí o no, pero esto se sobreimprime a la discusión actual, ¿no? Hay un texto muy interesante que salió en la revista Anfibia, que se pregunta si son clases las clases virtuales. Yo un poquito le quería dar de tiempo a eso, porque Cintia reclamó con razón que tenemos que focalizar algunas discusiones en lo pedagógico, ¿no? Y entonces poder valorar concretamente qué significa pensar la virtualidad en un proyecto pedagógico emancipador, como contraste y como oposición a la virtualidad neoliberal, conservadora, reproductiva, o como la querramos llamar, ¿no? Y entonces es importante porque ambos autores, Nicolás Welschenger y Julieta Montero, dicen: con la pandemia como catalizador, la fragmentación y la digitalización de la educación se aceleran. La conectividad se convierte en el corazón del debate por el derecho a la educación, y las desigualdades entre escuelas pobres y ricas se acentúan. Frente a esta situación y desafíos inéditos, una vez más, es el colectivo docente quien lidia con demandas y responsabilidades, reclamando inversión y políticas. Bueno, y acá me parece que este párrafo toma un elemento que de otro modo lo citó Claudia, y es el papel del colectivo docente en el sostén cotidiano de la continuidad pedagógica, como se pueda, y además en la construcción de la alternativa pedagógica, sobre lo cual yo me voy a referir muy brevemente después, ¿no? Entonces, lo que señala este artículo es que mientras Alberto Fernández anunciaba el plan de conectividad federal Juana Manso y la entrega de 700.000 notebooks, la Corte Suprema fallaba a favor de la presencialidad escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que entonces el espectro político de la oposición más los medios de comunicación embistieron contra el colectivo docente, y se habla de que se suspendió la educación y que no hay clases, ¿no? Frente a esta afirmación, este artículo nos señala que pensar a la escuela como un edificio abierto o cerrado, o como una suma de clases,
es negarla como una forma de organización social de transmisión cultural y especialmente como un lugar público donde experimentar y aprender el mundo para transformarlo, ¿no? No quiero recorrer todo el artículo, pero me parece interesante que ellos, a partir de decir, bueno, si la escuela es un espacio para enseñar el mundo, para transmitir y recrear la cultura, para enseñar a pensar y para actuar transformando la realidad, ¿qué ha hecho la educación virtual en esta dirección? Y en tercer lugar, digo, porque me gustaría más dar lugar a un intercambio, ya como hace bastante, el artículo cierra con una reflexión de Adriana Puigros, que la quiero traer. Dice, porque dice, bueno, hay una tarea fundamental desde la política pública. Si el colectivo docente es un colectivo humano que va a hacer posible el derecho a la educación, debe haber un desarrollo de plataformas públicas, debe haber una política de provisión de conectividad, deben distribuirse los equipos. Y ahí Adriana pregunta si el Estado subsidia escuelas privadas, pregunta. No hay razón para que no colabore con editoriales o empresas productoras de programas digitalizados para producir plataformas públicas capaces de competir con las corporaciones transnacionales. Lo que sin duda fortalecerá cultural y políticamente la soberanía en un área clave para disputarle al capitalismo de plataforma una idea de futuro, ¿no? Hoy ni se suspende la educación, ni son las redes sociales las que sostienen la distancia, haciendo frente a niveles espiralados de incertidumbre que suma la pandemia. Es el trabajo del colectivo docente el que, ante la emergencia, con un plus de esfuerzo y desigualdades, construyó pedagogías pandémicas, dice el artículo, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, me parece que la discusión que nos debemos es qué hacer, no solo en términos inmediatos de dar una respuesta por la vida, que por supuesto es la primaria y la prioritaria, porque, digamos, si se mueren los docentes, los estudiantes y las familias, no hay educación posible, sino en términos de construir una alternativa. Y ahí a mí me parece que hay un triple desafío, ¿no?, del cual no nos podemos desentender. El primero es imaginar y construir un orden social diferente. No le voy a poner ningún nombre, pero no tiene mucho sentido discutir la educación de la pospandemia si no somos parte de una construcción popular que discuta la economía de la pospandemia, la democracia de la pospandemia, la ciudadanía de la pospandemia, la legislación de la pospandemia. Y me parece que entonces hay una tarea indispensable de educadores y educadoras, que es el compromiso con la construcción política de otro orden que reemplace a este orden moribundo y que es incapaz de dar respuesta a las necesidades más elementales de la humanidad. En segundo lugar, es la de construir un proyecto político, educativo, pedagógico y didáctico que mire más allá de las urgencias del presente. Y en tercer lugar, la construcción de un sujeto colectivo que haga posible ese proyecto. A mí me parece que en América Latina tenemos un acumulado muy potente de experiencias y colectivos para emprender esa obra. Esa obra que formuló Simón Rodríguez en el final del colonialismo puro y duro y que formuló como tarea para las generaciones posteriores, que es construir una educación capaz de fundar pueblos y repúblicas. Bueno, no se pudo hacer tras la muerte de Simón Rodríguez. La pregunta es si tras la pandemia podremos concluir exitosamente esa asignatura pendiente. Bueno, con estas ideas quería acompañar los muy valiosos aportes de Adriana y Claudia, más la introducción de Cintia, y abrir algún debate si cabe en este tiempo. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Me parece que un poco la intención que tuvimos justamente con la organización de este ciclo de charlas tiene que ver con esto último que decía Pablo, que también planteó Adriana, que, bueno, no estamos ante el fin de la historia, que justamente esa post-pandemia y ese futuro que nos espera está en disputa, y que justamente en este marco de disputas políticas y pedagógicas nos parecía que
tenía que aparecer alguna reflexión por parte de nosotros y nosotras, pedagogos y pedagogas, no por una cuestión corporativa, sino porque se ha banalizado tanto el debate de la educación, y todo el mundo opina sin tener fundamento, sin tener conocimiento, desde un sentido común por un lado y por el otro lado un sentido, ¿no?, utilitario políticamente, que nos parecía importante aportar algunas reflexiones desde nuestra propia especificidad y formación. Si les parece, abrimos a unas preguntitas de acá, compañeras y compañeros que están en el Zoom de ACSE acompañándonos. No sé si Débora o Martín o Laura quieren hacer, o Silvia, que andan por ahí, alguna preguntita, algún comentario. Silvia, te veo con ganas, pero estás silenciada. No, la verdad que valoro el, el aporte tan generoso siempre de compañeras de la talla de compañeros de la talla de los que participan en este panel, ¿no? Y me parece que triangulando los tres aportes se pone como un pivote fundamental, y lo han dicho, ¿no? Lo ha dicho Adriana, lo ha dicho Claudia, esta cuestión de trabajo con el derecho a la educación, posicionar el derecho a la educación como soporte, como condición, como relación estructurante con el derecho a la vida, ¿no? Y a la educación como condición de humanización, de búsqueda de dignidad de condiciones humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que, y cuando Pablo plantea, me parece que nos están planteando un trabajo por demás fundamental, y que no podemos dar vuelta a la espalda los que trabajamos en educación y los que pertenecemos realmente nos inscribimos, ¿no?, en el derecho como derecho humano fundamental y como derecho social exigible, que es de vincularnos ya y ahora con todos los aportes a ver cómo trabajamos estas condiciones de virtualidad y presencialidad con nuestros colectivos docentes, pero al mismo tiempo también cómo proyectamos. Y aquí voy a tomar algo de mi maestra Norma Paviglianiti, ¿no? El porvenir deseable, el porvenir necesario como soporte de vida digna, de condición humana. Así que eso, ¿no?, como reflexión, me he tomado nota y me quedé pensando en la tarea fundamentalmente. Muchas gracias. Débora. Bueno, quizás sí, para no repetir, yo me quedo pensando un poco en las tareas, ¿no? No sé, por ahí porque tengo la pata muy en el aula, y entonces me quedo pensando un poco en las tareas con estos contextos y estos análisis que hacen las compañeras y los compañeros, y un poco al final, cuando Pablo dice, bueno, podremos ahora, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Pensaba, no sé, en Neuquén no hizo falta que el sindicato tenga que sacar un paro porque la provincia, digamos, resolvió la no presencialidad. Entonces hay situaciones por ahí distintas, pero que a su vez nos ubican, ¿no?, en otro lugar, que es esto con el qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos con esta virtualidad? Un poco el año pasado escribimos formas de trabajo, esto de construir puentes y demás, pero ahora, bueno, hay que dar otro salto, ahora hay que hacer otra cosa, porque ya, ¿no?, digo, estamos
en este contexto, y esto va para largo, y hay que pensar en lo post, y en eso post, en el qué queremos. Entonces me parece que me quedo pensando un poco en esto, cómo articulamos desde nuestros espacios pequeños, espacios de construcción para pensar la escuela que queremos. Pensémoslo, pero un poco por ese lado va. Recuperando un poco esto que decía Débora recién y aprovechando que están Adriana, Pablo, Claudia acá, digo, Débora trae la voz de Neuquén, ¿no? Y bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y me toca más de cerca lo de la ciudad de Buenos Aires y compañeros y compañeras que viven en provincia, ¿no? Que da cuenta de este sistema educativo fragmentado y descentralizado que tenemos, y pensaba y escribí algo al respecto sobre esta cuestión, ¿no? Que la descentralización educativa y cómo desde este concepto que trabajamos todo el tiempo, que es la disputa, por un lado la defendemos, ¿no? Porque pensamos que implica una democratización de la educación, y por el otro lado la historia de la educación argentina nos enseña que el proceso de descentralización más que democratización implicó, ¿no?, una profundización de la fragmentación del sistema educativo, que hoy en día, se expresa y se consolida aún más con que hasta directores o dueños de escuelas deciden por encima de un decreto presidencial, ¿no?, abrir la escuela. Entonces, quería traer un poco también a la reflexión esta problemática que nos atraviesa y que nos genera contradicción también, ¿no? No sé qué piensan Adriana, Pablo, Claudia. Está silenciada, Adriana. Sí, perdón. Sí, yo creo que lo que estás planteando es muy, pero muy... me parece que la unidad del sistema educativo nacional es un tema que nunca estuvo cerrado. Nunca se logró un acuerdo como para un sistema nacional sobre bases federales, pero no un sistema pensado por los unitarios, ¿no? Nunca se logró. O sea, de hecho, la Constitución del 53 establece que las escuelas primarias dependen de las provincias. Y la descentralización empezó con la caída de Perón. Ahí empezó. O sea, el peronismo hace un esfuerzo de construcción, de fortalecimiento del sistema educativo nacional, ¿sí? Es decir, Sarmiento lo había hecho sobre otras bases ideológicas, ¿sí? Lo hace el peronismo. Dice, pero después del peronismo empieza poco a poco la descentralización, ¿sí? La transferencia de diversas partes, ya durante el frondicismo, durante ya la libertadora, pero sobre todo durante el frondicismo. Y esto llega, digamos, a un punto realmente muy disruptivo, con la ley de transferencia de Menem. Es decir, la obra del kirchnerismo tuvo que ver, la obra educativa del kirchnerismo fue en gran parte dirigida a lograr una rearticulación del sistema educativo nacional. Yo creo que estaban las bases creadas y gran parte de esas bases están en la Ley de Educación Nacional, la ley del 2006, pero, digamos, la política del macrismo fue una política desestructurante, ¿sí? Fue una política dislocadora del sistema educativo nacional. A mí me parece muy grave que en este momento no terminemos de tener una política educativa nacional, que en todo caso haya una suma de lo que hacen, ni siquiera hay suma, sino que en el Consejo Federal las provincias levantan la mano, pero después cada provincia hace lo que quiere y lo que puede, ¿sí? Y realmente
es muy difícil para el gobierno nacional, en el medio de la situación de pandemia, ¿no? Es decir, la conducción de un sistema que estaba dislocado. Lo recibió dislocado. Entonces, más allá de analizar cada una de las políticas, quiero plantear es que es una urgencia el encontrar cuáles son ¿sí? los soportes fundamentales, el andamiaje del sistema educativo nacional. Es decir, que hay que construirlo, ¿no? Hay que construirlo. Y eso no quiere decir pasar para nada por encima, ¿sí? de las atribuciones provinciales. Y no uso el término autonomías, porque en todo caso lo tendría que hacer con la Constitución en la mano, y no tenemos tiempo para eso. Sí, yo coincido totalmente con Adrián y quería decir que en términos de las políticas sanitarias, digamos, con el tema de la salud, pasa algo similar. Entonces, estamos en un verdadero problema, ¿no es cierto? Cuando hay una suerte de dislocación, vos hablaste, Adriana, ¿no? De fragmentación. Entonces, claro, por más que haya un DNU que fije determinados parámetros para el cierre de la presencialidad, o bien en fin, determinados resguardos respecto a la circulación y medidas sanitarias y restricciones, esto lo que estamos viendo es que digamos, es caótico, es anárquico, ¿no es cierto? Es decir, no se logra una política unificada. Y yo creo que esto realmente va a traer consecuencias graves. Uno está pendiente día a día de lo que está aconteciendo. Hoy lunes los números son gravísimos, ¿no? La cantidad de fallecidos. Se sabe que los lunes es un día que hay medio subregistro porque había aproximadamente, escuché, unos 80.000 testeados, 83.000 testeados, que es poco. Pero bueno, en realidad estamos todos pendientes, ¿no? de cómo que lleguen las vacunas. Y la verdad que la nueva normalidad o la pospandemia nos exige pensar, y con la esperanza de una pedagogía, digamos, de que realmente nos encuentre ingeniosos, con la imaginación, digamos, abierta, ¿no? Y creativa, y creadora, y transformadora, pero eso exige soportes, exige pensar desde otro lugar la virtualidad. Pero yo digo, ahí tenemos una especie de agujero negro, ¿no? Por más que uno podría decir que a futuro se combine presencialidad con virtualidad, en realidad nadie sabe, ¿no es cierto?, a ciencia cierta qué es lo que va a acontecer, cuándo vamos a estar vacunados todos. Y no podemos estimar, podemos tener ciertas esperanzas, pero sí podemos decir, mirando el año que viene, que realmente puede haber un sistema complementario, tal vez, pero donde hay que trabajar mucho con la virtualidad. El año pasado es como que las docentes tuvieron que sumergirse así, de golpe en los Zoom, digamos, ¿no? Fue una locura para todos y todas. Entonces, bueno, vaya un gran reconocimiento a quienes están trabajando, es decir, que quienes están en la docencia en todos los niveles, los equipos directivos, ¿no es cierto?, de gestión, en fin, todo en todos los niveles, ¿no? Y lo que a veces uno le da más bronca es que pareciera ser que la virtualidad es menoscabada y no se dan cuenta del trabajo que hay detrás. Eso es lo que digo. Incluso pensándolo en términos sociolaborales, ¿eh? Virtualidad más condiciones de trabajo. Uh-huh. Pablo. Bueno, yo me quedé pensando mucho, complementando un poco, ¿no? Porque siempre, digamos, picando entre la didáctica, la pedagogía, la política educativa y la política en general, la tensión entre lo común y lo particular, que puede tener el nombre de lo nacional y lo federal, pero es más que eso,
a mí siempre me hace pensar cómo, de qué manera a la vez contextualizar los proyectos educativos, reconociendo lo específico de cada lugar, sin que se pierdan las líneas comunes que nos hacen parte de un mismo proyecto nacional, gran nacional y humano, porque como diría José Martí, patria es humanidad, está todo eso en discusión. Yo no sé si es políticamente citarlo, pero yo seguí mucho el proceso de Venezuela en los primeros años de este siglo XXI, y ahí había unas discusiones muy interesantes de cómo potenciar las riquezas culturales de cada lugar sin renunciar a unos contenidos que son universales, ¿no? Y ahí lograban, digamos, determinadas soluciones a partir de que se formularon la pregunta y el problema. Entonces, yo diría, para mí planteo así, esbozando, hay 4 universos sobre los cuales hay que pensar esta cuestión de lo particular y lo general. El primero es el del gobierno, el poder, la toma de decisiones, qué le toca decidir a cada quien, cómo se decide en el nivel central, cómo se decide en la institución y en el aula. El segundo nivel es la construcción curricular, que le pongo ese nombre, no diseño, no currículum, sino construcción curricular como un proceso activo. El tercero es la organización de cada institución educativa y el cuarto es el trabajo docente. Entonces me parece que alrededor de esos grandes ejes, por lo menos para mí es motivo de pregunta y de preocupación, pensar cómo lograr un diálogo fértil entre lo que es de cada quien y lo que es común, ¿no? Así que bueno, ahí también tenemos como una tarea intensa e interesante para la educación de la pospandemia, y si nosotros no lo decidimos, alguien lo decidirá, ¿verdad? Cambio y fuera. Bueno, gracias Adriana, gracias Claudia, gracias Pablo. Esta es la primera charla de un ciclo que va a tener una segunda charla dentro de 15 días, el lunes 14 de junio, que va a estar Débora Sales de Sousa, de la Universidad de Comahue, del Instituto de Formación Docente número 12 de Neuquén y de la Asociación de Graduados y Graduadas. Va a estar también con nosotros y nosotras Daniel Friedrich, un compañero argentino graduado en educación que está viviendo y trabajando hace muchos años en Estados Unidos, y Dalila Oliveira de Brasil, de la Red Estrado. La idea es la próxima charla, ¿no? Poder dialogar a partir de diferentes experiencias sobre la educación en pandemia en diferentes lugares de América. Así que bueno, invitamos a todos y a todas también a participar de esta segunda charla. Y bueno, hay una palabra que a mí me está dando vuelta todo el tiempo, se vienen tiempos difíciles, pero no sabemos qué va a pasar. Vivimos en un mundo en lucha, y creo que como pedagogos y pedagogas, la palabra que nos tiene que interpelar es la osadía, ¿no? Es, bueno, eso, ser ingeniosos, ser audaces, ¿no? En este futuro que nos espera, para poder pensar cómo responder a estos interrogantes que estuvieron dando vuelta hoy acá, que es tan básicos como por qué, para qué y cómo, y a quiénes, y desde quiénes educar, que son esos interrogantes que siempre nos interpelan y que, aunque parezcan sencillos, implican una respuesta muy compleja. Así que bueno, gracias a todos y a todas por estar ahí en Facebook viéndonos. Este video va a quedar guardadito, y bueno, nos estamos encontrando por ahora virtualmente, y esperemos que pronto nos podamos ver presencialmente. Chao. Un abrazo. Abrazo a todos. Abrazo. Adiós. Abrazo. Abrazo. Sí. Bien, ahí detuve la transmisión en vivo desde acá. Fíjate, Cintia, si vos la podés detener. Yo también supuestamente la detuve, pero sí, debe ser porque no dice más vivo arriba en el cuadradito. Claro. ¿Qué pasó? Sí, porque de todas maneras hay 15 segundos de delay, así que... claro.
Ahí, yo ahí estaba finalizó. mirando el en vivo, Perfecto, ahí ahí finalizó. finalizó. No había finalizado. Ahí Ah, finalizó. No, no, porque tarda 15 segundos. claro. Perfecto, ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, se Bueno, logró la sí. conexión. Pablo, bravo, bravo. Creación, Lau. Muy bueno, Trabajo excelente. en equipo, si no, no se logra. Muy, Buenísimo. muy lindo. Ah, bueno. Muy bueno. Estuvo Bueno, mal, perdón que las mandé hacia el frente. No. pero estuvo muy mal. Estuvo No, yo no me no animaba. suele ser, pero por eso dije, bueno, algún comentario, ya entre mi Ya. inicio que trastabillé, pues estaba con la cabeza en otro lado, no me olvidé el título de la charla. Está bien, le hubieras inventado un título ahí, pero Sí, también fue los difícil. docentes, yo pienso en esto de la transmisión online, voy a decir una burrada, no pueden hacer